Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Seguimos conversando en esta buena educación de educación parvularia y la reforma. Estamos con Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de la Junji, y con Claudia Lagos, directora de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Diego Portales. Cuando hemos hablado ya en reiteradas oportunidades respecto al tema de la reforma educacional, todos coinciden en que es fundamental lo que pase con la carrera docente, qué es lo que pasa con los profesores, que es el eje de cualquier modificación que se quiera hacer en nuestro país en términos de calidad de educación. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera esto va a cambiar también la situación de las educadoras de párvulos, que sabemos trabajan en condiciones muchas veces bastante precarias, si los profesores normalmente, estoy hablando de educación escolar, reclaman por el tema de los sueldos? Bueno, sabemos que en educación parvularia es aún más crítico. Cuando hablamos de horas lectivas versus no lectivas, es otro tema también crítico cuando se habla de educación parvularia. Entonces me gustaría saber en qué condiciones, si es que realmente hay una mejora, ¿no?, con este proyecto de carrera docente, de qué manera las incorpora o los incorpora, y cuáles serían, a su juicio, los desafíos todavía pendientes en ese sentido para mejorar la calidad de trabajo de las educadoras de párvulo. Claudia. Sí, mira, a mí sobre este tema, que además me toca muy de cerca, claro, por lo que hago, me parece que es un tema que, al igual que el marco general de la reforma, es imprescindible abordarlo con mucha precisión y detalle. Es decir, para cada uno de estos puntos que aborda la carrera docente, como tiene que ver con el ingreso tardío de la educadora, la inserción, los procesos evaluativos, la conjugación salarial, etcétera. Si uno se mete a cada uno de ellos, efectivamente puede identificar, vamos a decir, algunas ausencias o algunas debilidades que no están del todo resueltas, y que, si bien uno entiende que hay una intención de gradualidad, sería muy importante precisarlas con claridad desde un comienzo. ¿Cuáles serían las más relevantes? Sí, antes de ir a eso, a mí me gustaría señalar que a mí me parece que estas ausencias y esta decisión de que la carrera docente de las educadoras comience tardíamente en sí misma es una señal que da cuenta de algo que a mí me parece que es mucho más profundo y que está a la base de la problemática de la educación infantil en Chile, y que tiene que ver con esta representación social que hay respecto de la educadora de párvulos, respecto de la importancia de la primera infancia y respecto de, finalmente, el niño. Como decía Ernesto, si bien hay una perspectiva declarativa respecto de la importancia que esto tiene, la verdad es que en los hechos, y al parecer las políticas públicas también nos lo están señalando, es decir, cuando toman la decisión de considerar a las educadoras al final de este proceso, también ahí me parece que hay una señal respecto de cómo se está entendiendo esta urgencia y esta relevancia. Ya, es decir, todos encontramos súper importante la educación de los niños en sus primeros años, todos estamos de acuerdo que es necesario poner las piezas ahí, pero resulta que a la hora de tomar decisiones no se hace en base a esa misma declaración. ¿Y tú crees, Claudia, que a nivel de la misma ciudadanía existe esa misma percepción? Es decir, que quizás el trabajo de la educadora de párvulo no es el mismo de un profesor, por ejemplo, de la enseñanza media. ¿Se mira con distintos ojos el trabajo? Sí, yo creo que definitivamente. O sea, estamos efectivamente avanzando en esta orientación, en esa perspectiva. Yo creo que la gente está cada vez más sensible, digamos, y posee mucho más conocimiento respecto de la relevancia de intervenir educativamente en este nivel. Pero la verdad es que todavía existen ciertas resistencias, todavía existe cierta concepción que condiciona los criterios, por ejemplo, por los cuales yo voy a elegir uno u otro servicio. Y desde esa perspectiva me parece que hay que hacer un trabajo que es mucho más que declarativo respecto de cambiar estas representaciones sociales. Las representaciones sociales no son situaciones que se modifiquen de un día para otro, implican acciones deliberadas por parte de la sociedad para transformarlas. Tenemos varios ejemplos en nuestra sociedad, el tema de la diversidad, hay varias cosas que han ido pasando a propósito de acciones mucho más evidentes. O sea, no se puede esperar que esto ocurra de manera espontánea y
natural, sino que hay que tomar decisiones para forzar ese cambio. Absolutamente, finalmente. y desde esta perspectiva a mí me parece que estas decisiones respecto a la reforma efectivamente dan una señal contraria a eso, ¿me entiendes? Quiero profundizar en eso, pero me interesa conocer la visión de Desiree respecto a lo que decía Claudia. ¿Existe una visión distinta de las educadoras de párvulo con respecto a los otros educadores que tienen obviamente la misma importancia? Absolutamente. ¿Sí? Yo creo que eso, bueno, y quienes hemos estado en la academia lo podemos también ver, o sea, dentro de la misma universidad, por ejemplo, la carrera de educación parvularia pareciera tener menos peso que una ingeniería o incluso que carreras de docencia, pero de niveles básico y medio. Dentro de las mismas pedagogías. Dentro de las mismas pedagogías. Entonces, eso es una cuestión que está tremendamente instalada, así como se trivializa también el juego como una manifestación epistemológica propia del ser humano, eso también se trivializa, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de cosas que yo creo que hoy día las educadoras tenemos que ponerlas sobre la mesa, y uno de los temas que se está estudiando hoy día precisamente es que esta carrera docente tiene una connotación que es más ad hoc a los otros niveles de la educación que necesariamente a la educación parvularia. Por lo tanto, desde las mismas instituciones como Junji Integra hemos pedido como revisar eso en cómo esta ley después se instala, ¿cierto? Revisar efectivamente que la educación parvularia o lo que se pida a las educadoras o lo que se requiera en un aula tenga que ver con la educación parvularia, que no tiene nada que ver con los otros niveles. Claro. Entonces, como eso está tan instalado, de repente las educadoras sienten que tienen que responder a este ideario, ¿me entiendes? Entonces terminan poniendo mesas, sillas, cuadernos, lápiz, que no representa para nada y en absoluto a la educación parvularia. Tenemos que hacer un trabajo tremendo por ese lado, y yo creo que aquí, por supuesto, que convoca, y yo agradezco este programa, porque sin duda que va poniendo el tema, ¿te fijas? Es la idea. En que no sigamos mirando la educación parvularia como la escuela. Exacto. ¿Cuáles son los puntos que quedan, no? ¿De qué manera se avanza con este proyecto? ¿Qué queda pendiente? Vamos a seguir conversando al respecto, pero como todos los domingos nos gusta revisar también lo que ha pasado durante la semana en temas de educación. En esta oportunidad sobre calendarización de la reforma, bono por jubilación para los profesores, bueno, son los temas que Juan Pablo Moraga revisa en la Semana con Educación. Con calendario en mano llegó la ministra Adriana del Piano al Comité Extraordinario de Educación que se efectuó a inicios de semana en La Moneda. La idea, que la reforma educacional esté aprobada a más tardar en julio del 2016. Ambicioso plan que no genera total consenso dentro de la nueva mayoría. Escuchamos a los senadores Jorge Pizarro y Alejandro Navarro. Ella nos hizo una propuesta que nos parece que es perfectamente posible de cumplir. Se está buscando implementarla bien y en los tiempos en que el país lo necesita, que no son muchos. Mira, le hemos sugerido a la ministra del Piano que no ponga plazo, que este gobierno no cumple ningún plazo. ¿Para qué poner plazo? Si efectivamente no los vamos a cumplir. Alejandro Navarro pone la pelota contra el piso y cuestiona el plan legislativo. El Mineduc sabe que tiene mucho trabajo por delante para entrar en los corazones más reticentes. Difícil tarea que es vista con optimismo por el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez. Nosotros nos hemos comprometido a fin de año, en el mes de diciembre, ya a recibir desde el Senado el proyecto de educación superior, porque ya a mediados del próximo año el objetivo es que todos estos proyectos de ley estén aprobados y estén funcionando. Y hablando de plazos, hasta tarde tuvieron que trabajar los parlamentarios para aprobar una de las aristas más polémicas de la reforma, el proyecto de carrera docente. 15 horas, sí 15, demoró la Comisión de Educación de la Cámara Baja despachar la totalidad del proyecto, y con una yapa que no estaba en los planes del gobierno: bono de retiro para los docentes al momento de jubilar. Adriana del Piano, titular del Mineduc, fue clara. Efectivamente es inadmisible, no porque no sea necesario, no porque no sea deseable, pero claramente no es una atribución que tiene el Parlamento de poder fijar montos de recursos muy grandes. Y por más lapidaria que fue la respuesta del Mineduc en torno a esta iniciativa, el Colegio de Profesores, era que no, mira con buenos ojos el inesperado articulado. No, es decir, esto puede pasar, por ejemplo, por
algún impuesto especial o por incrementar algún fondo. Además, estos son gastos focalizados, transitorios, no son más de 1.000 la gente que jubila año a año en el magisterio, o sea, es un gasto llevadero. Fue la semana con educación. Una pausa en ADN y ya vuelve la buena educación.